Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo, a este nuevo encuentro de la interfaz salud y derecho. En esta oportunidad tengo el placer de poder presentar a una abogada, a profesional cada día más famosa a propósito de los distintos temas que, que defiende y que conoce. Ella es Paulina Bravo Guzmán, es licenciada en Derecho de la Universidad de Valparaíso, es activista y conferencista en derechos humanos y discapacidad. Entre 2010 a 2011 fue abogada de la Unidad de Protección de Infancia del Servicio Nacional de Menores. En el año 2015 formó parte de la mesa de expertos para la elaboración del anteproyecto sobre capacidad jurídica de personas con discapacidad, organizada y coordinada por el Ministerio de Justicia. En 2016 fundó el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Personas con Discapacidad. En 2017 colaboró en la creación de Odisex, Perú, e integró la Mesa de Derechos Sexuales y Reproductivos de Personas con Discapacidad. El mismo año fue nombrada delegada para rendir el primer examen de Chile ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En 2018 se inició como consejera en materias de discapacidad y género en la Asociación de Abogadas Feministas. Desde hace 10 años a la fecha es abogada en la Corporación de Asistencia Judicial, particularmente en el convenio de la corporación con el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADI. Señora Paulina, muy, muy contento de que esté con nosotros en esta conversación. Muy bienvenida. Muchas gracias a usted por esta invitación. Me honra a mí. Muchísimas gracias. El tema que nos convoca tiene aristas complejas, desde lo vivencial, y también tiene profundidades desde lo teórico. Hablar de sexualidad y hablar de discapacidad en general, por separado, no es fácil, y juntar los dos temas definitivamente generan eh, de, un escenario que requiere análisis, profundidad, reflexión y también conocer la cotidianidad. Usted se ha especializado en esta área y nos puede quizás partir contando en el contexto de derechos en general, para hablar de derechos humanos de personas con discapacidad, ¿a qué tenemos que atender? Yo entiendo que hay un sistema universal, un sistema interamericano, tenemos legislación nacional. ¿Cómo se articulan esos distintos cuerpos normativos? Sí, la verdad es que desde lo normativo existe favorablemente harto, y ahí nosotros podemos notar el avance en este reconocimiento de derechos. Es bien interesante cómo van evolucionando los instrumentos internacionales en comparación con la Carta Magna de los Derechos Humanos, la Declaración Universal del año 1948. Y luego observar cuánto tiempo transcurre para que otros seres humanos, con la misma calidad de personas que aquellos a quienes se les reconocieron los derechos en el año 1948, vienen recién a ser reconocidos como personas humanas en los últimos años del siglo XX, y principalmente a los inicios del siglo XXI. Y eso se explica porque los avances culturales necesariamente son más lentos para algunas condiciones humanas que han sido estigmatizadas y que por cierto,
han sido también marginadas del desarrollo de las distintas sociedades. De ahí la importancia, por ejemplo, que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es muy reciente, reciente del año, se aprueba por la Asamblea General de la ONU en el año 2006, y dice expresamente que las personas con discapacidad somos sujetos indispensables para el desarrollo de los pueblos. Y era necesario manifestarlo en forma expresa, porque en caso contrario se quería perpetuándose esa marginación tan natural de la que hemos sido víctimas eh, las personas con discapacidad durante toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Siempre hemos ido detrás de los otros seres humanos. Las marginaciones más serias se han producido respecto de las personas con discapacidad. Entonces, sin duda alguna, que si en este catálogo de derechos nos adentramos en los derechos sexuales y reproductivos, parecieran ser los más nuevos en su reconocimiento, y por cierto también los que más escozor producen a la hora de comentarlos, y más aún a la hora de pretender ejercerlos. Entonces, desde lo normativo, sí, existen instrumentos internacionales, existen mecanismos también internacionales de reclamación, eh, y también a propósito de estas cartas internacionales, existe una normativa interna nuestra que se ha creado precisamente en cumplimiento de esas cartas internacionales, principalmente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Chile está suscrito, y no solamente en la carta misma, sino también en su protocolo facultativo, lo que lo convierte en un instrumento vinculante, pero vinculante en el sentido de las observaciones que el comité de expertos puede formular a nuestro país cuando se enfrenta a un incumplimiento de lo comprometido, ¿no? Y esas observaciones tienen por finalidad que el Estado, mediante estos buenos oficios del comité de expertos, recuerde que debe cumplir, pero tampoco existe una sanción mayor en un país tan exégeta como el nuestro y tan acostumbrada en nuestra cultura a responder frente a las eventuales sanciones, deja un poquito al transcurso del tiempo, que corre lento a veces cuando se quieren avances tan urgentes como los que nos ocupan hoy día en materia de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, sí, yo lamentablemente he pasado años diciendo que tenemos dos estados del arte. Por un lado, lo que las normas consagran y que muestran una evolución evidente en este reconocimiento de derechos, pero tenemos también una sociedad que se resiste a reconocer estos derechos que, por cierto, las cartas internacionales los han elevado a la categoría de fundamentales. Y como no hay grandes sanciones, y de pronto el sistema interamericano, por ejemplo, podría resultar un tanto engorroso para un grupo de personas para las que no existe toda la disponibilidad de las herramientas, las oportunidades, no cuentan con los mecanismos personales, de redes sociales que les permitan hacer estas reclamaciones a nivel internacional. Entonces, yo creo en mi fe, en el ser humano, que esto antes de cumplirse por la fuerza de las normas, debiese cumplirse por la voluntad y el reconocimiento de la sociedad, porque al final y al cabo, el que nosotros reconozcamos en la materia que estos derechos sí existen, porque los titulares de esos derechos son personas humanas igual que todas las demás personas humanas, creo que vamos a construir una sociedad más saludable y por consiguiente mucho más feliz. En un texto, para mí, de reciente lectura, no es un texto de ayer, pero es un texto suyo, Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres con Discapacidad, que está publicado en Rubicón Editores y que corresponde al
primer encuentro nacional de abogadas feministas en Chile. Em, Usted, si es que entendí bien, de alguna manera destaca que este siglo XXI comience con un registro normativo respecto de las personas con discapacidad. No obstante, de lo que me acaba de plantear, em, me surge una especie de incómoda contradicción, porque la discapacidad no apareció ayer en la historia de la humanidad y la sexualidad tampoco. Entonces, que el ser humano haya llegado antes a la luna que a descubrir que tiene otros iguales junto a sí y reconocerlos y validarlos, pareciera un franco contrasentido. ¿Cómo, cómo se vive, cómo se experimenta eh, la realidad de la discapacidad en general em, con un reconocimiento tan tardío? La verdad es que yo eh, acostumbro ilustrar esto con la imagen de una gran ciudad amurallada. Desde mediados del siglo pasado, la humanidad en su conjunto ha ido conquistando espacios y derechos, y nos hemos ido reconociendo como iguales entre los seres humanos del mundo, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que esos reconocimientos, ese catálogo maravilloso de derechos fundamentales, solo se reconocen a quienes están dentro de esa gran ciudad amurallada, mientras que vemos otros que vivimos extramuros, que estamos fuera de la gran ciudad. Y entramos de vez en cuando la sociedad permite nuestro paso temporal, transitorio, y luego, cuando cae la noche, cuando se busca la protección, el amparo, el disfrute, el goce de nuestra existencia, a la hora en que evaluamos lo maravilloso que ha sido el día, eh, las personas con esta condición humana, que se llama discapacidad, tenemos que abandonar la gran ciudad amurallada e irnos a dormir fuera de los muros. Y el puente se sube y nosotros ya no podemos entrar. Hasta que nuevamente esa sociedad de derechos conquistados que vive dentro de estos grandes muros nos franquee nuevamente la entrada, ¿no? Entonces, nosotros somos un colectivo humano que está en una constante batalla por el reconocimiento de lo más mínimo. O sea, pasamos todas las normas y las costumbres sociales no se enfrentan a contradicciones diarias, desde cuestiones tan cotidianas como el emplearnos en un trabajo, en un país donde existe, por ejemplo, una ley de inclusión laboral, y ocurre que en este mismo país existe una fiebre por declarar interdicta a las personas con discapacidad, que por cierto, una vez declaradas no pueden firmar un contrato. Entonces, esa ley de inclusión laboral nos parece, desde nuestra perspectiva, que es una letra muerta. Si nos vamos al tema que hoy nos ocupa, tenemos que este pacto de derechos humanos que fue impulsado y catapultado por el trabajo de las personas con discapacidad a nivel planetario, garantiza expresamente el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, estamos en un país que suscribió ese pacto de derechos humanos, pero en el que aún se practican las esterilizaciones. No ocupo la palabra elegante de involuntario. Yo prefiero llamarles forzada, bajo mi estricta responsabilidad. Entonces, la contradicción es grave. Y eso, por supuesto, nos lleva a pensar en que las maternidades de las mujeres con discapacidad son maternidades bajo sospecha. Y hay que hacerlo de manera fugitiva, tanto el ejercicio de la sexualidad
como nuestra pretensión de alguna vez ejercer la maternidad. Todo pese a todas estas normas escritas, consagradas en pactos supraconstitucionales, lo digo a propósito, estamos a puertas del plebiscito de salida, tan importantes son esas normas que esta carta constitucional que se escribe, que se nos presenta como un proyecto, no pudo tocarlas, porque son normas de rango supraconstitucional. Pero la realidad nos dice otra cosa. La realidad nos dice que vivimos en una sociedad, en un Estado que hace caso omiso de los propios pactos que ha reconocido, porque en el fondo cuando el Estado va y reconoce un pacto de derechos humanos, lo hace manifestando la voluntad soberana del pueblo que le ha encomendado ese mandato. Entonces, no es cosa de los gobernantes solamente, es una decisión que hemos tomado como país, la de suscribir estos pactos de derechos humanos. Entonces también es un deber nuestro como sociedad el propender a su cumplimiento y el respeto de esas normas escritas que lamentablemente son gravemente vulneradas en el cotidiano de nuestro vivir. Este concepto de la sexualidad bajo sospecha me llamó profundamente la atención en el texto al que aludí previamente. Usted lo plantea ahora en esta conversación circunscrito o circunscrita a la maternidad, que es un aspecto de un ejercicio de sexualidad muchísimo más amplio. ¿Qué otras situaciones de la cotidianidad, de la vida diaria, implica diferencia entre quienes están dentro de la ciudad amurallada y quienes están fuera siguiendo potente, eh, este potente símbolo, metáfora que usted ocupa? Bueno, yo utilicé o circunscribí concretamente esa expresión a ese documento que usted hace referencia. Sin embargo, yo lo extiendo a todos los ámbitos de la sexualidad de las personas con discapacidad. No es solo nuestra maternidad la que está bajo sospecha, es nuestra sexualidad misma la que está bajo sospecha. Y más aún, es una sexualidad sintomatizada. Cuando una persona alcanza su adolescencia, incluso en forma previa, comienza la natural exploración de su propio cuerpo. Eso es natural, eso ya está reconocido desde hace mucho tiempo por distintas sociedades. Es algo tan propio del ser humano el descubrirse con sus propias manos, con sus propios ojos, quien puede ver, quien puede tocarse, ¿no? Pero en el caso de los preadolescentes y adolescentes con discapacidad, se considera un síntoma de hipersexualización y por lo tanto hay que ponerle remedio. Y de hecho en Chile se le pone remedio. Los padres de adolescentes con discapacidad corren al doctor para que le entregue una receta para controlar esto, que en el caso de los adolescentes y preadolescentes con discapacidad, a diferencia de lo que ocurre con los demás preadolescentes y adolescentes, es un síntoma peligroso de está arriesgándose esa familia a tener bajo su crianza a un sujeto hipersexualizado que no va a respetar ninguna norma y que por lo tanto podemos presumir que se va a convertir en un potencial violador. Eso no pasa en el caso de las sexualidades de los otros jóvenes. Eso pasa solo en el caso de las personas con discapacidad. Y, por supuesto, cuando se logra pasar esta barrera, como fugitivos, ¿no? Como fugitivos del ejercicio de esa sexualidad que debiese ser tan pura, ¿no? Tan libre. En lugar de sintomatizarla, debiésemos educar para un ejercicio saludable y placentero, porque es propio de los seres vivos. Nosotros tenemos el placer dentro de nuestro patrimonio como seres humanos, debiésemos todos disfrutarlo y propender a que esa felicidad sea alcanzada por todos los seres humanos. Y estamos clarísimos en que el placer que provoca el ejercicio de la sexualidad es una felicidad muy distinta a las otras felicidades. ¿Por qué coartársela a algunas personas? Porque nosotros sospechamos que ellos no pueden, que en el caso de ellos
es un síntoma de una enfermedad. Entonces, desde la más prima infancia nosotros vamos viendo estas diferencias dentro de la sociedad, y diferencias que después se van marcando de manera tan seria y tan dolorosa como la sintomatización y la sospecha de una maternidad. Y incluso hasta antes de la ley del aborto en 3 causales en nuestro país, había, había toda una tendencia a que las mujeres con discapacidad que lograban embarazarse abortaran. Estaba legitimado el pensamiento de empujarlas a cometer el delito de aborto, porque eso era antes de la ley del aborto en 3 causales. Entonces, es como si viviéramos en una sociedad distinta, donde los que están dentro de la gran ciudad amurallada ejercen de pater family, un pater family bien castigador, por cierto, de los que estamos fuera de los muros de la gran ciudad. Y bueno, esto tiene que ver también, lo decíamos hace unos días en un congreso internacional, con el futuro que una sociedad como la chilena plantea para estos preadolescentes y adolescentes con discapacidad que algún día van a ser adultos. Lo que les espera a una cantidad importante de esos otrora preadolescentes y adolescentes es la interdicción. Y la interdicción es otra cosa que la muerte civil de una persona. Entonces, ¿para qué les vamos a ofrecer un mejor futuro? Si lo estamos esperando, ¿no? Ahí donde normalmente los seres humanos debiésemos desembarcar a nuestra autonomía plena para poder navegar libres por todos los mares de la vida, se espera ahí el verdugo que va a tapiar para siempre esa autonomía con una sentencia de interdicción. Entonces, el nivel de contradicción febril que tenemos nosotros en nuestro sistema normativo es grave, doloroso, castrador, y que, por cierto, está muy lejos de eliminar estas diferencias brutales que existen entre unos y otros seres humanos, Puede dadas ser, estas diferencias por la condición humana, nada más que por eso. puede ser que en, en, esta, en este fenómeno que usted describe, de alguna manera se cruce la historia no tan reciente de la humanidad, que asociaba, estoy pensando muy particularmente la Edad Media, y de ahí en adelante, que asociaba la discapacidad con eh, la, la demencia, la ausencia de salud mental, y eventualmente quede todavía un poco de la idea de la ausencia de la gracia, es decir, sujetos, o hoy día decimos personas, pero mirando hacia atrás, sujetos em, que por su condición no es que no sean iguales, sino que son diferentes. Puede ser que en esta mirada que usted describe como castradora, limitante, eh, de la sexualidad, y de la sexualidad de personas con discapacidad, se nos cruce un poco de esa historia sin sedazo. Yo creo que sin duda alguna existe ese amargo resabio. Eh, de hecho, nosotros como sociedad utilizamos hasta hace muy poco tiempo conceptos bien arcaicos para referirnos a las personas con discapacidad. Y si se cambió el concepto, si cambió el lenguaje, fue por estos pactos de derechos humanos que han ido mellando esta cultura anacrónica de marginación y malos tratos a ciertos grupos humanos en razón de su propia condición. Entonces, sin duda alguna, eso es así. Si uno revisa la historia de la humanidad, se va a encontrar con episodios que se parecen harto
a lo que nosotros vivimos al día de hoy. En la mañana hacía una capacitación yo para un servicio público, nos han preguntado qué tanto hemos evolucionado como sociedad. Sí, efectivamente hemos evolucionado hasta, hasta hace algunos siglos atrás, precisamente porque se consideraba que la discapacidad en sí misma era un fenómeno mental despreciable, que había que ponerle coto con urgencia para no contaminar al resto de la sociedad. Entonces se quemaban seres humanos en la hoguera como un favor que le hacía a la sociedad para que encontrara mediante ese castigo la luz divina que le iba a encaminar a un camino correcto, ¿no? Lejos del demonio. Y luego, en nuestra historia más reciente, sabemos que durante el Holocausto eh, hubo muchos experimentos con cuerpos humanos vivos de personas con discapacidad. Entonces, son cuerpos que no tienen la misma categoría que los otros cuerpos. Estamos hablando de mediados del siglo pasado, recién pasado. Ni siquiera han pasado 100 años de esos horrores que se cometieron en contra de personas con discapacidad para experimentar con ellos, tal como se hace con los conejitos, ¿no? Y que hoy día, por cierto, parece bastante reprochable hacerlo. Entonces, creo que en mi afán, ¿no? Desde mi perspectiva, el exceso de normas sí beneficia un poco, hace que las cosas cambien en un país exégeta como el nuestro. Eh, Sin embargo, mi fe está puesta en la evolución de las propias mentes de los seres humanos, para que esto cambie y lo podamos erradicar, porque eh, todavía las personas con discapacidad son víctimas del desprecio de la sociedad, es una vergüenza, bueno, basta ver cuando a personas de nuestros círculos cercanos, que cada vez uno quizás será la comunicación, el que la conectividad nos permite acercarnos más, pero eh, no es difícil encontrar hoy día a una persona que cuando estudiábamos en la universidad, o cuando estábamos en el colegio, o en el grupo Scout, donde sea, tenía unos proyectos futuros sumamente lindos, como el que probablemente tienen todos los jóvenes y post-adolescentes. Y ocurre que de su vientre nació un niño con síndrome de Down y se le acabó la vida, y se le acabó el matrimonio. Y resulta que tienen que pasar años en terapia para poder sobrepasar este trauma feroz que significa haber parido un ser humano distinto. Y eso solo va a cambiar en la medida en que nosotros asimilemos que las condiciones humanas son eso, condiciones humanas diversas, y que en la diversidad precisamente está la riqueza de la humanidad. A propósito de este punto, ¿no? El Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Personas con Discapacidad, no solo pensando en quien eventualmente tiene la experiencia de traer al mundo una persona con discapacidad, sino que una persona con discapacidad que, que quiere vivirla y, por supuesto, también gozar de lo que eso puede implicar, la maternidad, la paternidad, porque no es solo un fenómeno de mujeres, es un fenómeno de todo sujeto humano, ¿no? Este Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos que usted fundó, ¿a qué apunta? ¿Qué observa? Bueno, lo primero, creo que lo que catapultó esta creación orgánica social fue precisamente instalar como un tema país, como algo que existía y que no queríamos ver, o que simplemente desconocíamos, que la gran mayoría de la sociedad desconocía que una persona con discapacidad sí podía ejercer la sexualidad. De hecho, y esto es una de los descubrimientos más
impresionantes que yo he tenido que enfrentar desde la creación de Odisex. Personas con discapacidad, adultas, que no sabían que tenían legitimado el ejercicio de su propia sexualidad. Personas adultas al día de hoy, en el siglo XXI, que pensaban que ellas no. Esas personas nosotros no podemos, y siempre supimos que no podían. Entonces, lo primero fue eso, instalar el tema, y fue un objetivo que sí se alcanzó. Llegamos incluso hasta los medios de prensa, contándole a la sociedad chilena que las personas con discapacidad sí eran seres sexuales. Luego, aparte de nuestra labor de denuncia, que lamentablemente en el caso de todas las orgánicas que en alguna medida se vinculan con la discapacidad, necesariamente terminan transformándose en denunciantes de algo, porque es tan amplia y en un tan alto porcentaje la vulneración de esos derechos, que pareciera ser que no queda más que transformarnos en eso, en denunciantes. Entonces, hemos hecho la denuncia de muchas de estas vulneraciones, entre otras las esterilizaciones forzadas, las privaciones de los cuidados personales de los hijos cuando las carpetas de los tribunales se inician teniendo como causal la discapacidad de la madre o de ambos padres, pero también la orientación para las personas con discapacidad. Cuando quieren conocer más de estos derechos y que pueden ejercerlos al igual que el resto de las personas. Entonces, Odisex se compuso, y favorablemente todavía subsiste, con una cantidad importante de personas y de profesionales de distintas áreas, pasando por el derecho, por cierto, pero también por la salud mental, física, y hemos podido hacer talleres, capacitaciones también a los servicios públicos de la primera línea de atención, porque no sabían ellos. Cuando llegaba una persona con discapacidad al consultorio, cualquier consultorio de cualquier parte del país, a solicitar legítimamente que se le entregaran preservativos o pastillas anticonceptivas, se horrorizaban las funcionarias y los funcionarios de ese servicio de salud, porque ¿cómo se le ocurre a una persona con discapacidad venir a pedir una cosa que es para los grandes, no es para los niños? Porque la infantilización ha sido también una lápida muy, muy difícil de romper. Entonces, como si va un niño de 5 años a un consultorio a pedir que se le entreguen unos preservativos, probablemente van a llamar a la mamá, ¿no es cierto?, del consultorio, y decir: mire señora, su hijo tiene unas conductas sexualizadas que deben ser tratadas por un terapeuta, y vamos a llamar al tribunal de familia porque esto es impresentable, peligroso, en fin. Eso mismo que se haría con un niño de 5 años, se ha hecho a lo largo de todo nuestro país con mujeres y hombres adultos, por el solo hecho de presentar una discapacidad. Y esas Entonces, personas, nosotros... ¿Mm? perdón, y esas personas, ¿cómo se organizan? ¿Cómo logran, por ejemplo, articularse con Odisex? ¿Cómo se produce el intercambio en la sociedad civil que comparte la experiencia, la preocupación, la cercanía con la discapacidad y la sexualidad en la discapacidad? Bueno, hoy día nosotros lo estamos haciendo principalmente a través de las redes sociales personales, pues lamentablemente este es un tema que genera muchos cosores en la sociedad, ¿no? Y hemos sido como institución víctimas de atentados graves a nuestras redes sociales. Y, y la opción otra ha sido ya no pelear más con esos hackers que están pretendiendo coartar algo que es tan legítimo como entregar una información que va a transformar a unas vidas no solo más felices, sino más saludables. Entonces utilizamos nuestras redes sociales y la gente se contacta con nosotros
tenemos un par de sexólogas muy empáticas, que no son personas con discapacidad, por cierto, pero se han preparado bastante, no solo dentro, sino también fuera de nuestro país, para poder entregar una información respetuosa y además interdisciplinaria a las personas con discapacidad, porque cuando una persona con discapacidad va a consultar eh, por, por sus derechos, concretamente sexuales y reproductivos, no es lo mismo que lo haga otra persona que va a una clínica, ¿no? Y sabemos que va con un objetivo claro, a hablar con un doctor que está especializado, con una psicóloga, en fin, y no se le va a preguntar más que respecto de su inquietud, la que lo movilizó a esta consulta. En cambio, a una persona con discapacidad se le va a indagar respecto de toda su vida. Incluso, más aún, probablemente, si la ocasión lo amerita, como ya lo hemos visto en la praxis, eh, se le toman sus datos para después poder someterla a estudios y que la academia pueda observar este fenómeno, el fenómeno de la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque hoy día, lamentablemente, todavía podemos considerarlo como un fenómeno, que la sociedad se adentra observándolo muy de a poco, analizando su nivel de peligrosidad y en algunos casos más evolucionados, reconociendo que efectivamente se trata de seres humanos que pueden hacer ese ejercicio tan natural y que para el resto de los seres humanos resulta tan obvio. Pero no es el caso de la mayoría, ¿no? La gran mayoría de las personas con discapacidad requieren una orientación absolutamente interdisciplinaria a la hora de ir a consultar por su sexualidad. ¿Y cómo se produce el diálogo ahí, lo interdisciplinario, entre la sexualidad, entendiendo que es parte de la salud, ¿no? Hay una salud sexual y reproductiva, y los derechos? No solo el derecho a ello, sino que el conjunto de derechos. ¿Cómo, cómo interactúa a propósito de la conjunción de sexualidad y discapacidad ese sujeto con el resto de la comunidad? ¿Cómo se articula la defensa de derechos? Porque me puedo imaginar que una persona que llega pidiendo orientación seguramente no ha vivido la experiencia de la discriminación o de la no integración solo en ese ámbito de la vida. Seguramente llega con muchas otras aristas o aspectos de la vida postergados. ¿Cómo se produce el diálogo? ¿Cómo se avanza? Desde la perspectiva práctica y luego desde la perspectiva de sociedad que usted destaca. ¿Cómo podemos hacer el ejercicio para mantener el puente levadizo siempre abajo? Es más, ¿cómo podemos hacer el ejercicio para que no haya puente levadizo, para que no haya la zanja con los cocodrilos, ¿no es cierto?, en la imagen de esta ciudad amurallada? ¿Cómo avanzamos? Desde, no sé, la clínica jurídica, el consultorio, la interacción interdisciplinaria de los dos, hacia el macro. Bueno, esto partió de una manera bien lenta porque no podemos descuidar el hecho cierto de que la sexualidad para una persona con discapacidad en principio es algo vergonzante, ¿no? Porque se le ha criado en una sociedad que le ha impuesto la idea de que eso que pretende hacer es algo sucio, que no corresponde, que está mal, que es un síntoma de algo y te vamos a observar para que tú no hagas esas cosas que no te corresponde hacer. Entonces, cuesta mucho que las personas salgan de ese rincón eh, donde la sociedad los ha mantenido asustados y coartados de una libertad
tan esencial, ¿no? Como incluso la de su propio autorreconocimiento. Y nosotros lo que hicimos aquí fue buscar nosotros a las personas para que participaran en talleres. Y desde ahí comenzó entonces a abrirse un poco más el abanico y se fue ampliando el círculo, ¿no? De mujeres principalmente y también muchos hombres que consultan. Porque cuando se piensa en la discapacidad, se piensa en que una persona nace con discapacidad. Sin embargo, las propias estadísticas, no solo en Chile, a nivel mundial, demuestran que la mayoría de las personas con discapacidad hoy día son personas que han adquirido esa discapacidad por producto de alguna circunstancia de la vida, un accidente automovilístico, por ejemplo, un atentado terrorista, en fin. Y desde ese momento, cuando se adquiere la discapacidad, a los 20, los 30, los 40 años, esa persona siente que adquiere también, o que pierde más bien, muchos derechos, entre otros, el del ejercicio de su sexualidad, ya no más, porque ellos mismos formaron antes parte de una sociedad castradora, entonces ahora lo que les ha tocado es ponerse del otro lado, del lado de los castrados de derechos. Entonces, les cuesta un poco salir de ahí, pero cuando salen y logramos conversar y participan en algunos talleres, luego tímidamente al principio y luego con algo más de soltura que da la propia confianza, podemos hacer diálogos con personas especialistas, sexólogas principalmente, y lo que nosotros hemos hecho de una manera bien rudimentaria es luego conectar a estas personas con funcionarios de algunos centros de salud que se han conocido, que han recibido alguna capacitación, que entienden que esas personas son también seres humanos y que tienen, por lo tanto, la titularidad de los mismos derechos que tienen las otras personas. Pero esto es un trabajo que se ha hecho de una manera muy rudimentaria, con mucho diálogo, con mucha conversación, lo que lo hace muy lento, pero sin duda alguna con muy buenos resultados. Porque aunque sea la persona que se salva de esta castración, es una persona que se hace libre y que se hace feliz y que entra a un entorno social, aun cuando sea solo el consultorio, aun cuando sea solo una familia, que ya le va a reconocer su calidad de persona humana y le va a franquear las puertas de esa gran ciudad amurallada. Porque aunque usted no lo crea, quizá estamos en pleno siglo XXI, hay personas adultas que viven con su familia, pero tienen que salir a pololear escondidas y que mantienen relaciones sexuales a escondidas, como si fueran niños. Y luego, cuando esto acarrea la terrible consecuencia del embarazo, han tenido que fugarse para que no caigan sobre ellas las penas del infierno por haber cometido tamaña falta, ¿no? Entonces, y luego vienen las otras peleas, ¿no? Para poder mantener el ejercicio de esa maternidad. Entonces, la verdad es que creo yo que lo que nos falta como sociedad y en una cuota bastante grande es algo como lo que estamos haciendo usted y yo hoy día. Conversar, pero conversar con honestidad, con un diálogo bien aterrizado, mirando nuestra realidad como país. Pues normalmente tendemos nosotros a conversar en base a las normas y a lo que pasa afuera. Y obviamos un poco esta realidad nuestra, que es la que tenemos que cambiar y es la que tenemos que deconstruir para luego construir algo que nos va a hacer felices a todos, porque como dije antes, la discapacidad principalmente se adquiere. Y si yo adquiero una discapacidad física después de haber sido un deportista de alto rendimiento, no quisiera, y además
no poder circular por las calles con mi silla de ruedas, porque las calles no tienen la accesibilidad que debieran para que podamos circular con la misma libertad todas las personas y con la misma seguridad, no quisiera además que al momento de querer ejercer mis derechos sexuales ya no lo pueda hacer, simplemente porque la sociedad va a sospechar de mi sexualidad y va a considerar que ya no me corresponde, que es un derecho que ya no tengo. Entonces el diálogo, creo yo, es el que nos va a catapultar como una sociedad más feliz y más saludable, porque la discapacidad está ahí y también está muy vinculada con esa etapa de la vida que el eufemismo nos ha hecho llamar tercera edad. Hace algunos par de años atrás estaba en un panel de televisión yo con una sexóloga especializada en adultos mayores. Entonces, la principal reclamación que ella ponía sobre la mesa de sus pacientes era que ellos van perdiendo el reconocimiento como sujetos sexuados en la medida en que van alcanzando una mayor edad. Entonces van a estos centros protegidos, ¿no?, para adultos mayores, donde los separan, a un lado los hombres y al otro lado las mujeres, y no pueden juntarse. Entonces, esa era la reclamación a la base. Ahora perfectamente pueden haber adultos mayores homosexuales que quieran legítimamente ejercer su sexualidad, pero eso también les está impedido, porque pareciera ser que los adultos mayores tampoco son sexuados. Entonces, cuando ella decía esto, yo pensaba, es exactamente lo mismo que la sociedad hace con las personas con discapacidad. Entonces, para que nosotros no lleguemos a la tercera edad sexualmente activos, que eso puede ser durante toda la vida, si queremos, si entendemos la sexualidad como una maravilla que nos acompaña durante toda la vida, si nos salimos de los estándares de lo que conocemos por ejercicio de la sexualidad, vamos a ser sujetos sexuados que vamos a buscar el placer siempre, hasta el día mismo de nuestra muerte y en las condiciones en las que nos encontremos. Pero ¿cómo vamos a llegar a una tercera edad con una sexualidad saludable y seguro, con la seguridad de que la vamos a poder seguir ejerciendo, si seguimos nosotros sembrando este camino? Porque lo que se hace con ellos, con los adultos mayores, es lo mismo que esos adultos mayores, antes de alcanzar esa edad, hacían con las personas con discapacidad. Entonces, es un vicio cíclico. Si terminamos con eso, sin duda alguna, se nos va a abrir el mar infinito de la felicidad y el placer siempre, ¿no? Y va a parecer irracional coartar el ejercicio de la sexualidad a cualquier persona, presente discapacidad o no, tenga la edad que tenga la orientación sexual que tenga, tendría que como sociedad a esta altura de la vida darnos lo mismo, excepto en lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Y en ese sentido, desde esta experiencia de las capacitaciones, de los talleres, ¿hay una demanda desde el mundo de la formación, digamos, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, para capacitarse y poder insertar apropiadamente estos temas en esa etapa de la formación que eh, entiendo es una etapa que vivimos en general de diálogo, de crecimiento, de descubrimiento, de información, que pudiese ser muy propicia para cortar ese círculo vicioso que usted describe? ¿Hay interés desde lo educacional, formal o informal? La verdad es que como nosotros quisiéramos, no. Porque ya la sexualidad es un tema cuestionable en Chile. Hablar de sexo es una cosa cuestionable en Chile. Y hablar de sexualidad y discapacidad es una mezcla que resulta en algunos casos incluso ofensivo. Yo he tenido experiencias brutales de personas que consideran que es una ofensa que nosotros hablemos de esto.
padres, madres de jóvenes con discapacidad nos han insultado a nosotros, a quienes formamos parte de Odisex cuando hemos hecho talleres, porque estamos promoviendo cosas que son sucias, que su hijo de 30 años nunca ha tenido sexo ni piensa en eso, y no porque no nomás, porque a ellos como padres les da vergüenza que sus hijos con discapacidad ejerzan su legítimo derecho, porque tampoco están preparados, porque también viven en esta sociedad que tiene por naturaleza castrar lo que considera malo para otros. Y bueno, sabemos la historia de la educación sexual en Chile, cómo se ha combatido y las consecuencias nefastas que eso trae. Es muy grave no enseñar, no entregar los conocimientos, no entregar la evolución de los derechos, el conocimiento de esa evolución a la sociedad, porque lamentablemente tenemos, por ejemplo, en el caso de muchas personas con discapacidad que no acceden a la información, el contagio de enfermedades que incluso, de transmisión sexual que incluso les ha llevado a la muerte, suicidios, depresiones. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir consolidando una sociedad castradora cuando tenemos en nuestra mano el poder sentarnos a conversar y aprender? Ojalá en todos los colegios pudiésemos conversar de esto, se castigaría bastante menos a los niños. Ojalá en todos los consultorios pudiéramos hablar de esto, porque se discriminaría bastante menos a los hombres y a las mujeres con discapacidad que van ahí precisamente para poder ejercer una sexualidad saludable. Es diálogo el que nos falta. Y yo he optado por este tipo de diálogos como una manera de difundir lo que nosotros hacemos, porque probablemente más de alguna persona, de las muchas que sin duda alguna ven su canal de YouTube, verán esta entrevista y dirán, mira, tenemos una alternativa, podemos conversar, podemos prepararnos para ser felices, porque en realidad esta información para eso nos prepara, para ser más felices, no es para otra cosa. Y alguien que nos escucha, se topa con esta conversación nuestra en el ciberespacio ahí en YouTube y dice, ok, yo necesito, yo quiero, yo eh, deseo saber más de cómo descubrir este aspecto de mi vida para ser feliz o más feliz o plenamente feliz, o por la razón que sea, aunque no fuese la felicidad, ¿no? Simplemente el placer, que entre la felicidad y el placer también hay ciertos matices, ¿no? La felicidad como concepto sublima un poco esta dimensión más vana del placer, pero incluso así, si fuese simplemente por descubrir que el ser humano puede experimentar placer con su existencia física, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Llama a alguna parte? ¿Se contacta? ¿Es a través de Facebook, de Internet, de un llamado telefónico? ¿Cómo se articulan las redes? Pensando en que eh, la discapacidad también es muy variada, ¿no? Entonces, desde las distintas experiencias de discapacidad, ¿cómo se articulan? Porque Bueno, uno de los puntos que yo advierto complicados en la gestión es que hay que estar disponible, entiendo, para atender a las distintas experiencias de discapacidad. Está el que no puede ver, está el que no tiene la movilidad para poder ocupar el computador, múltiples. Y para todos la idea, entiendo, es estar disponible. Entonces, ¿cómo se articula? bueno, por ahora, mientras nuestras redes
están en construcción, espero que eso resulte bien pronto. Yo aquí, en su canal, vamos a dejar un teléfono, un correo electrónico, la gente se comunica y nosotros con la mayor celeridad, porque sabemos que esto urge y que estamos atrasados en siglos, y que la vida es muy corta también, lo tenemos muy claro, y que es ahora. Entonces vamos a dejar ahí esos antecedentes para que la gente se comunique mientras nuestro sistema de comunicación social está en construcción, y como dije antes, espero que podamos relanzarlo muy pronto. Y bueno, como ya hemos podido conversar antes, tampoco es algo tan masivo, y es lamentable que así lo sea, porque hay mucho pudor. Hay que pensar que la gran mayoría de las personas con discapacidad en Chile son personas que no tienen la libertad que les da la autonomía. Eh, Hay factores morales, religiosos, que coartan a veces este emprendimiento. No me refiero me refiero a conceptos bien arcaicos, que por cierto, no todas las personas que profesan una religión o que promueven una moral determinada las tienen, ¿no? Eh, pero sí existen elementos que en otro tiempo coartaban a una sociedad como la nuestra, y que hoy día coartan a un porcentaje que no es tan grande, pero que sí somos en Chile. Y somos, creo, más de 3 millones de personas. Entonces, creo que la demanda debiese ser mayor, pero por estos factores que coartan es menos de lo que nosotros esperaríamos y quisiéramos, por cierto. Ahora, en la medida, por ejemplo, que los servicios de salud se preparen más, que los propios colegios reciban esta información, va a existir un flujo mayor de personas, porque se va a ir naturalizando un tema que se ha desnaturalizado, por las razones que antes conversamos, ¿no? Y luego de eso pasamos a etapas bastante más complejas del diálogo, porque eh, estamos hablando solo desde el plano de la heterosexualidad. Cuando ya pasamos a un plano de la homosexualidad, la cosa se complica mucho más, porque a las personas con discapacidad les cuesta mucho reconocer su homosexualidad, les cuesta mucho más que al resto de las personas, y eso es muy doloroso, porque un porcentaje altísimo de personas con discapacidad eh, que son homosexuales viven enclaustradas y lamentablemente mueren también enclaustradas, porque eso ya es un problema mayúsculo, ¿no? eh, y creo que nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de abrir las puertas de los closets, de las personas que están ahí, enclaustradas, y que quieren salir. Y en este ejercicio de ir tratando de integrar, eh, cuando, cuando nos aproximamos y queremos efectivamente que el puente de esta metáfora se mantenga abajo, ¿con quiénes más hay que ser especialmente delicados, cuidadosos, acogedores, respetuosos en el trato? Es decir, tenemos la discapacidad, la sexualidad, la homosexualidad. eh, ¿Qué otros factores agregan, agregan vulnerabilidad y fortalecen la demanda de ser escuchados, vistos, acogidos? La pobreza, la marginalidad, la ruralidad. Bueno, todos esos factores son condimentos para la marginación de la sociedad. O sea, por esa misma razón, a un porcentaje altísimo, eh, más bien, la gran mayoría de las personas con discapacidad, que además de tener una discapacidad, reúnen otros factores que les sitúan en otras condiciones humanas, como la diversidad sexual, como la ruralidad, como el integrar pueblos originarios, en fin, ser migrantes.
Esos son ingredientes que, en lugar de enriquecer su participación en la sociedad, son como piedras en los bolsillos que les van hundiendo, porque la sociedad, mientras más condiciones humanas reúna a un sujeto, más le margina, ¿no? Y más fuera le deja de estos muros de la gran ciudad. Eso en la práctica lo podemos ver todos los días. Y por eso es que hay que entender esto como una persona con discapacidad que tiene otras condiciones humanas, además de la discapacidad, está ahí como el zorro del Principito, aguardando a que alguien le merezca la suficiente confianza para poder salir y decir, mira, sí, yo soy una persona con discapacidad, pero también soy lesbiana. Y además mi familia viene de un pueblo originario, entonces necesito mucha confianza, porque yo tengo factores detonantes de una discriminación interseccional. Entonces, probablemente, si yo no construyo esa confianza, yo voy a estar condenada a vivir extramuros. Y lo que yo quiero es vivir dentro de esa gran ciudad que ostenta tantos derechos y tantos eh, privilegios, porque así se ven desde fuera. Así los vemos a ustedes, los que vivimos extramuros, que viven en una ciudad privilegiada. Me acaba de instalar la pregunta con su comentario en qué parte de la ciudad estoy. Porque es cierto que hay muchas formas de estar dentro y también hay muchas formas de estar fuera. A veces unas más visibles o invisibles que otras. Y también me evocó con agrado ese diálogo del Principito y del zorro, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cuál es la rutina que como sociedad debiéramos tender a establecer, ¿no? En ese diálogo el tema es que no puede llegar a cualquier hora, que deben respetarse ciertos ritmos, ciertos esquemas, porque cuando sabe que va a venir y lo está esperando, se le produce la alegría, ¿no? Mientras que si no sabe en qué momento va a llegar, no sabe cuándo prepararse. Es un diálogo muy rico en lo que es el establecimiento de la confianza, como usted lo describe. ¿Cómo podemos, en lo cotidiano, eh, si le hablamos a los que están dentro de la ciudad, cómo podemos hacer una invitación práctica y concreta eh, a seguir las pautas del diálogo del Principito y el zorro? Hace algunos años atrás, un grupo de personas ciegas en Punta Arenas, en una ciudad que pre-pandemia yo visitaba mucho en razón de mi trabajo, me decían, ¿sabes qué? Nosotros nunca más vamos a ir a ningún acto que haga la municipalidad, la intendencia, no vamos nunca más. Cuando el Senadi nos invita, nosotros no vamos a ir. Digo, pero ¿por qué no van a ir si a mí me gusta tanto que ustedes vayan? Entonces me dicen, ¿sabes por qué no vamos? Porque nosotros nos invitan para eso nomás, para que nos sentemos ahí y la gente nos vea, porque es algo que tiene que ver con la discapacidad, pero después se olvidan totalmente de nosotros. Muchas personas, no basta revisar el Twitter, azarosamente, Facebook, los que están abiertos, ¿no? Son públicos, y verán las reclamaciones de las personas con discapacidad. ¿Se acuerdan de nosotros cuando hay Teletón? Y luego se olvidan. Entonces, esa falta de regularidad en la atención, en la preocupación, en formar parte, en este reconocimiento como parte de la sociedad, es lo que impide que nosotros, siendo el zorro, escondido, parapetado, ¿no es cierto?,
en nuestra segura madriguera, bueno, vamos a ver unas patitas ahí que parecen la del Principito, pero que va a aparecer cuando quiera nomás. ¿Cuándo le vamos a mirar a los ojos? ¿Cuándo vamos a poder mirarle a los ojos? Si se supone que los ojos son las ventanas del alma, ¿no es cierto? Entonces, Sí, es una imagen frecuente la de que los ojos son una ventana del alma. No obstante, me da la impresión de que el alma tiene múltiples accesos y algunos quizás más amplios que solo los ojos. Está la riqueza del tacto, la belleza del olfato, o simplemente saber, aunque no haya ningún sentido, pero saber que hay alguien ahí. Ese alguien está domesticado, que es el concepto del diálogo entre el Principito y el zorro. Entiendo el punto y entiendo la queja, ¿no? Estar visible solo para ciertas oportunidades, cuando en el fondo la idea es que estemos disponibles siempre. Acercándonos al cierre, me gustaría pedirle que nos comparta experiencias cotidianas a lo largo de todos estos años de interacción y de vivencia de la discapacidad. Usted tiene una experiencia personal, cercana, experiencias que la hayan marcado no en lo negativo. No quiero cerrar nuestra conversación con, con impactos de lo que seguramente ha vivido en muchas ocasiones muy doloroso, sino que tratando de dejar la invitación al domesticarnos eh, asociada a una experiencia grata, favorable. Eh, ¿Qué experiencias la han marcado, le han mostrado en vivencias concretas de personas con nombre, apellido, historia específica, y que la han motivado a seguir eh, no solo a partir de la propia experiencia, sino que compartiendo discapacidad, seguir instalando este tema? Yo he leído publicaciones suyas, entrevistas, eh, y, y me impresiona el que ah, usted constantemente está mirando el desafío. De hecho, en el texto al que hice alusión al comienzo también está la idea del desafío. No desde el quedarse eh, postergado, ¿no? La, la discapacidad no discapacitante, sino que moviliza, que articula, que desafía. Entonces, eso me gustaría poder dejarlo con un par de experiencias personales, ya ahora acercándonos al término de la conversación. bueno, la verdad es que yo sí es cierto, como le pasa a la gran mayoría de las personas en general, y particularmente a las personas con discapacidad, sin duda que hemos tenido que abrir espacio muchas veces al estilo Alejandro Magno, teniendo que cortar el nudo gordiano, pues si nos ponemos a desatarlo estaríamos ahí todavía esperando que la piedra se funda, y parece que eso no es tan fácil. Eh, Creo que esas mismas experiencias, que han sido bastante rudas, han ido fortaleciendo, por lo menos en mi caso personal, la capacidad para que cuando el nudo está muy petrificado, eh, tenga el valor de tomar la espada y romperlo, porque así se puede conquistar Persa, ¿no? Yo creo que le voy a contar a usted, a mí me han hecho harta entrevistas donde yo he hablado muchas cosas, pero creo que esto que le voy a contar, que ha sido una de las experiencias más potentes de mi vida, y no se lo he contado por lo menos a nadie tan públicamente. Eh, Durante muchos años yo viví ocultando
mi orientación sexual, porque lamentablemente, lo veo en ese tiempo era lamentable, hoy día yo creo que forma parte de mi gran patrimonio de fortaleza, ¿no? Descubrí o asumí que yo era lesbiana cuando se empezó a agotar mi vista. Entonces tenía dos tremendos problemas y opté por uno, que era el socialmente más aceptable, que era la pérdida de la vista. Entonces pasaron muchos años y yo viví eh, muy dentro del closet por un buen par de décadas, si no más. Y miedo, tenía mucho miedo, principalmente a mi familia, a la reacción que iba a tener mi familia, porque antes, en los tiempos en que yo empecé a perder la vista, ya les traje un problema grande. Me convertí en una persona ciega, no les puedo traer otro, que más encima les va a acarrear una vergüenza. Entonces, después fui evolucionando, me fui haciendo muy independiente en la vida, y llevando adelante mis luchas, las de otros y las conjuntas. Y mi ceguera, mi discapacidad, se fue naturalizando igual que se fue naturalizando mi orientación sexual. Y un día, estando yo acá en mi departamento, donde vivo sola, tengo una vida bastante autónoma e independiente, estaba mi madre de visita con un tío. Mi padre falleció hace 3 años atrás. Y venía quien en ese tiempo era mi pareja, y me avisó que venía de la oficina. Y yo tuve 5 minutos para pensar. O sigo mintiendo, o simplemente tomo la espada de Alejandro Magno y corto de una vez el nudo gordiano. A una madre que nunca se le pasó por la mente que yo podría tener un pololeo siquiera con un compañero de curso. Nunca. Yo era una persona desde que me diagnosticaron que algún día iba a perder la vista, yo siempre fui asexuada para mi familia. Entonces esto no era un tema, no, esto simplemente no existía. Entonces, quien era mi pareja en ese tiempo tenía la llave de mi departamento, yo estaba con un pie con yeso, porque había tenido un accidente, entonces entra y en ese minuto yo decidí. Y le dije, mamá, te presento a mi pareja. La saludó a mi tío, en fin, y yo inmediatamente, cuando me di cuenta que había terminado el saludo, le dije, mamá, espero que en este momento no te esté dando un infarto. Y la respuesta de mi madre fue, si tú eres feliz, ¿por qué a mí tendría que darme un infarto? Y yo ahí, al igual que le ocurre a mucha gente que ha contado, ¿no? Cuando se enfrenta a los minutos previos a la muerte y después finalmente no muere, vi ese recorrido hacia atrás de mi vida, tantos años escondiéndome, tantos años avergonzándome de algo que era mi condición humana, y mi madre respondió, si tú eres feliz, yo también soy feliz. Entonces, creo que eso sí, eso terminó por entregarme la cuota de libertad que a mí me faltaba, y hoy día mis luchas van a seguir. Para mí la vida, la sociedad sobre todo, es un gran desafío, pero yo voy con un tremendo peso menos, porque soy una persona absolutamente asumida en todas las condiciones humanas que se reunieron en mí. Eh, eso se lo cuento como un secreto, ¿no? Que ahora va a ser un secreto a voces. Es un regalo enorme. Agradezco la confianza. Sé lo difícil que es abrir las puertas del closet en cualquier sentido, ya sea desde fuera, desde adentro. Y hay el closet que tiene muchas puertas internas también. Y hay que transitarlas hasta llegar a la puerta principal. Entonces, agradezco enormemente la confianza, la generosidad de esa experiencia, y espero que los que nos estén escuchando, eventualmente viendo, y esto lo digo con mucho cuidado, puedan en esa
enorme experiencia, descubrir que la condición humana per se, cualquiera que sea, no necesariamente es discapacitante. Que pueden haber condiciones humanas muy complejas y que en vez de discapacitar, fortalecen. Lo que no significa que esté promoviendo, por ejemplo, la ceguera como una forma particular de llegar a la fortaleza. Lo que estoy queriendo decir es que en la condición humana, ese concepto con tanta fuerza filosófica, también existencialista, del siglo pasado, pensando particularmente en Hannah Arendt, que es una de las autoras que me apasiona, ¿no? Ese concepto de la condición humana que es tan variada, no en la experiencia dolorosa, necesariamente tiene que quedarse, sino que puede construir perfectamente presente y futuro. Y de alguna manera, en la experiencia que usted comparte, reconstruir pasado. Creo que una de las cosas que me llama la atención de esa experiencia es que no solo se produjo una experiencia en el momento, que usted dice cambió hacia el futuro, también su experiencia vital, sino que reconstruyó, resignificó historia con la madre. Así que gracias por compartir y compartirlo conmigo. Creo que nos quedan muchísimos temas para conversar. Habrá que generar estas instancias de la interfaz de salud y derecho más a menudo. Son muchos los temas que desde la experiencia y desde el conocimiento del derecho usted maneja y en los que nos puede informar, instruir, formar y capacitar. Así que le doy las gracias. Queda invitada para otros momentos en esta instancia de conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y por supuesto desde ya yo acepto su invitación. A mí me gusta mucho conversar con usted, es un diálogo muy enriquecedor siempre. Así es que esperemos que post pandemia podamos reunirnos con toda la gente que lo sigue a usted en su canal de YouTube, en un café, nosotros hablando en un café y conversando, intercambiando con todas las personas. Es una bonita experiencia el diálogo, la conversación, y yo se lo agradezco, pero infinitamente. Me siento muy feliz y muy honrada de haber podido compartir con usted esto maravilloso. Que esté muy bien. Muchas Hasta gracias. la próxima oportunidad, entonces. Que esté muy bien. Un abrazo grande. Muchas gracias. A usted.